tiene un español espléndido y quiero que noten qué manera de fabricar una atmósfera adecuada a la acción que está describiendo. Es una acción y es una atmósfera que se maquiembran perfectamente. Se trata de la muerte. Y ustedes saben que cómo se va a hablar de la muerte de manera inspirada teniendo uno la servilleta de esta la que se ve. Qué vergüenza. Bueno, entonces la escatología lo mismo trata de los desechos humanos, que lo que puede haber más allá de la muerte. Y sobre la escatología, uno es de escatos y otro de escatos, es la diferencia en griego. Sobre la escatología en cuanto a lo que hay más allá de la vida, libros y libros, libros filosóficos que me parecen superfluos, porque todos se basan en algo que no conocemos. ¿Qué hay más allá de la gran interrogante? ¿Qué hay más allá de la muerte? Nadie sabe. Entonces, ¿en qué nos basamos para filosofar sobre el más allá? Por supuesto que es obligación y es apetencia de los filósofos, pero podría yo tomar un ensayo y hablar sobre la escatología, lo que hay más allá de la vida, pero no creo en eso. Todos son especulaciones, porque nadie ha vuelto y nadie ha sabido qué hay más allá de la vida. Es muy conocido la anécdota de ese Houdini, Enrique Houdini, creo que así se llama Enrique, que le promete a la mamá darle una señal de lo que hay en el otro mundo cuando él se muera, si se muere antes que ella. Y así ocurre. Y la mamá acudió a los mediums, acudió a todo el pensamiento mágico y nunca tuvo la más mínima señal de que su hijo muerto le mandaba algún recado. Bueno, ni siquiera por WhatsApp, nada absolutamente. Entonces, pues no creo en eso. Nos consolamos tratando de conjurar a la muerte con obras de arte. En México tenemos varias películas, copia de películas extranjeras, en donde la muerte es muy bella. Imagínense Miroslava, que varias veces ha sido la muerte, María Douglas, que ha sido la muerte, y otra belleza, Enrique Alfaro. Alfaro se apellida, no sé si Enrique, en una película que detesto que se llama de López Tarso, basada en un cuento de Bruno Traven, que se basa en antiguos relatos. Macario, la belleza de Lucero, Enrique Lucero, porque también allí es la muerte. Bueno, pues simplemente tratamos de conjurarla, y la muerte hermosísima que se lleva en una película, Don Juan 68 creo que se llama, las traigo muertas, ¿cómo se llama? Garcés, Mauricio Garcés, en fin,
es simplemente las pobres ganas nuestras de imaginar una muerte bonancible para nosotros. Y les dije la vez pasada que fui jurado y el otro fue Carballo, el crítico, y hubo un tercero, un médico en Toluca, jurados de novela, y coincidimos Carballo y yo en que no había ganador, eran muy malas las novelas, pero me habló desde Toluca el médico, se trataban novelas sobre la muerte, y me dice el médico, yo conozco la muerte, mis pacientes han dicho cómo cuando ya están por morir, viene una sombra blanca y todo el realismo mágico. Le dije, porque no le entendía bien, le dije, no me eche inglés, yo no creo que esto sea cierto, pues dentro del propio individuo desde que nace comienza a morir y alguna vez algún órgano involucrando al corazón va a empezar a fallar, se detiene el corazón y hasta ahí la muerte va con nosotros y entonces nada de que es una sombra que se acerca con velo blanco y que no se me dijo el médico, y que no se sienten, no hacen ruido las pisadas. Me dio coraje, le dije, ha de ser que viene con tenis. Y entonces no creo en la escatología en esa forma de poder descifrar lo que está más allá de la vida, y las filosofías respectivas me parecen totalmente huecas. Aquí hay una filosofía antes del relato. El relato ya verán qué hermosura. Y sin embargo, antes hay una serie de filosofías que no me convencen, y para matizar esas filosofías traigo algunos poemas. Uno clásico, uno del muy sentido, muy bello, y luego uno que alguna vez leí aquí y no hace mucho de eso. Ambroise Bierce, ¿conocen el nombre de Ambroise Bierce? ¿Alguien lo conoce, lo ha leído? ¿Conoce su vida? Lo curioso es que este hombre, que es grande el tipo, que no solamente es grande, sino que es irónico, y escribió un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero era exactamente sobre pura ironía, creo que se llamaba, o se llama, Diccionario del Diablo, Diccionario del Diablo. Este hombre famoso, rico y bien situado en la sociedad norteamericana del sur, pues un día quiso saber qué era una revolución, cruzó la frontera y se vino con Villa a entrevistarlo. Debe haber sido 1914, 15. Nunca se volvió a saber de él, nunca. ¿Cuál fue su fin? Unos dicen, pues lo habrá matado Villa, se extravió en dónde, nunca se supo el fin que tuvo Bierce. Y tiene este relato sobre la muerte que me parece espléndido. Y dudé al principio de traerlo ante ustedes porque dije, pues son puros jovencitos, pero ya fijándome, todos estamos como para pensar en la muerte, no para mañana, pero sí antes del día de fiesta nacional. Nadie está autorizado para morir antes
del 21 de septiembre, que cae en sábado y donde ya me dieron la palabra de honor que va a haber tlacoyitos de Huauchinangue. Dicho lo cual, aquí tienen la filosofía previa al relato. El relato es lo que vale, pero aquí está la filosofía. Existen diversas clases de muerte. En algunas, el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede por lo general en la soledad. Tal es la voluntad de Dios. Repito cómo es la soledad la que prohíba esta clase de situaciones. Existen diversas clases de muerte. En algunas el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede por lo general en la soledad. Tal es la voluntad de Dios. Y miren, este poema, hablando de la soledad, de González León, que por cierto era un boticario de Lagos de Moreno, totalmente mediano, no tenía fama, no era nadie, y a su muerte se encontró que era un poeta tan grande que influenció a López Velarde. Él maneja un ritmo interior muy especial. No es ni el clásico de los poemas antiguos, ni el moderno del verso libre. Oigan el ritmo interior, qué hermoso. Y hablando de la soledad, esto que nos concierne a tantos. El silencio parece que medita. El recuerdo dibuja a una mujer. Un crepúsculo azul se delinea tras los postigos del atardecer. Es propicio el instante, es tan propicio para rememorar aquello que imposible y tan distante sabemos que ya nunca ha de llegar. Soledad de un espíritu que en muletas, fíjense qué metáforas, soledad de un espíritu que en muletas soporta su dolor, soledad espiritual que se amerita si el crepúsculo anemiza su color, se hace pálido. Momento vesperal en la tarde, momento vesperal que fugitivo se diafaniza en el atardecer, un suspiro, una lágrima, un motivo y un pálido recuerdo de mujer. Qué nostalgia, qué soledad. Influenció, les digo, a López Velarde, que es 1000 veces más grande que él, pero muy hermoso. Ahora, esto lo leí y vean la diferencia que hay entre, no en calidad para nada, pero en la estructura del verso clásico, hermoso, sentido, y esto abrupto, esto de conformadora, ¿cómo se llama? Esto que aplasta, esto durísimo. El poema se titula ¿Cómo decirlo? Hay demasiada soledad en todas partes y se piensa mucho en cementerios, en sombrías flores amontonadas, en besos mutilados y en existencias inútiles, en cadáveres abriéndose bajo tierra. Yo vine aquí porque quería decir algo amable, algo lleno de luz o por lo menos de esperanza, algo fuerte y sonoro. Pensaba hablar de los campos en primavera,
de los ojos indescifrables de los niños, o de héroes cayendo entre caballos y clarines. Me hubiera gustado ciertamente hablar de todo eso, pero la tristeza ha llegado a las palabras. Hay demasiados muertos. Dos sensaciones semejantes y dos poemas perfectamente diferentes. Las dos se refieren a la soledad. Este segundo parece que está hablando del momento actual, habla del momento actual. Entonces, no habiendo visto nadie ese final, repito, existen diversas clases de muerte, en algunas el cuerpo perdura, en otras se desvanece por completo con el espíritu. Esto solamente sucede por lo general en la soledad, tal es la voluntad de Dios. Y no habiendo visto nadie ese final, decimos que el hombre se ha perdido para siempre, o que ha partido para un largo viaje, lo que es de hecho verdad. Pero a veces este hecho se produce en presencia de muchos, cuyo testimonio es la prueba. En una clase de muerte, el espíritu muere también, y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigoroso durante muchos años. Esta es una metáfora. Y a veces, como se ha testificado de forma irrefutable, el espíritu muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero según algunos, resucita en el mismo lugar en que el cuerpo se corrompió. Así que la muerte, y esto que alguien de aquí, Octavio, me proporcionó, nada menos que de César Vallejo, y que dice, estáis muertos. Qué extraña manera de estarse muertos. Quien quiera diría que no lo estáis, pero en verdad estáis muertos. Flotáis nadamente detrás de aquesta membrana que, péndula del cenir al nadir, viene y va de crepúsculo a crepúsculo, vibrando ante la sonora caja de una herida que a vosotros no os duele. Herida que a vosotros no os duele. Os digo pues que la vida está en el espejo y que vosotros sois el original, la muerte. Mientras la onda va, mientras la onda viene, cuán impunemente está uno muerto. Solo cuando las aguas se quebrantan en los bordes enfrentados y se doblan y doblan, entonces os transfiguráis y creyendo morir percibí la sexta cuerda que ya no es la vuestra. Estáis muertos, no habiendo antes vivido jamás. Quien quiera diría que no siendo ahora en otro tiempo fuisteis, pero en verdad vosotros sois los cadáveres de una vida que nunca fue. Triste destino, el no haber sido sino muertos siempre, el ser hoja seca sin haber sido verde jamás, orfandad de orfandades. Y sin embargo, los muertos no pueden ser cadáveres de una vida que todavía no han vivido. Ellos murieron siempre de vida. Estáis muertos. Y si no les gusta la palabra muertos, digamos otra que a mí me viene muy bien y que detesto, mediocres. Y el mediocre está muerto. Los muertos no siempre son mediocres, pero los mediocres siempre son muertos, que ya me dirán ustedes qué hay hoy en la televisión. Ahora viene el relato, y miren qué relato. Meditando estas palabras de Ali, Dios le conceda la paz eterna, y preguntándome cuál sería su sentido pleno, lo que se escuchó antes, como aquel que posee ciertos indicios,
pero duda si no habrá algo más detrás de lo que él ha discernido. No presté atención al lugar donde me había extraviado, hasta que sentí en la cara un viento helado que revivió en mi conciencia, que revivió en mí la conciencia del paraje en que me hallaba. Observé con asombro que todo me resultaba ajeno. A mi alrededor se extendía una desolada y yerma llanura, cubierta de hierbas altas y marchitas que se agitaban y silbaban bajo la brisa del otoño, portadora de Dios sabe qué misterios e inquietudes. A largos intervalos se erigían unas rocas de formas extrañas y sombríos colores que parecían tener un mutuo entendimiento e intercambiar miradas significativas, como si hubieran asomado la cabeza para observar la realización de un acontecimiento previo. Aquí y allá, algunos árboles secos parecían ser los jefes de esta malévola conspiración de silenciosa expectativa. A pesar de la ausencia del sol, me pareció que el día debía estar muy avanzado, y aunque me di cuenta de que el aire era frío y húmedo, mi conciencia del hecho era más mental que física. No experimentaba yo ninguna sensación de molestia. Por encima del lúgubre paisaje se cernía una bóveda de nubes bajas y plumizas, suspendidas como una maldición visible. En todo había una amenaza y un presagio, un destello de maldad, un indicio de fatalidad. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. El viento suspiraba en las ramas desnudas de los árboles muertos, y la hierba gris se curvaba para susurrar a la tierra secretos espantosos. Pero ningún otro ruido, ninguna otra manifestación rompía la calma terrible de aquel funesto lugar. Observé en la hierba cierto número de piedras gastadas por la intemperie y evidentemente trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo y medio hundidas en la tierra. Algunas estaban derribadas, otras se inclinaban en ángulos diversos, pero ninguna estaba vertical. Sin duda alguna eran lápidas funerarias, aunque las tumbas propiamente dichas no existían ya en forma de túmulos, ni depresiones en el suelo, Los años lo habían nivelado todo. Diseminados aquí y allá, los bloques más grandes marcaban el sitio donde algún sepulcro pomposo o soberbio había lanzado su frágil desafío al olvido. Estas reliquias, estos vestigios de la vanidad humana, estos monumentos de piedad y afecto, me parecían tan antiguos, tan deteriorados, tan gastados, tan manchados, y el lugar tan descuidado y abandonado, que no pude más que creerme el descubridor del cementerio de una raza prehistórica de hombres cuyo nombre se había extinguido hacía muchísimos siglos. Sumido en estas reflexiones, permanecí un tiempo sin prestar atención al encadenamiento de mis propias experiencias, pero después de poco pensé, ¿cómo llegué aquí? Un momento de reflexión pareció proporcionarme la respuesta y explicarme, aunque de forma inquietante, el extraordinario carácter con que mi imaginación había revertido todo cuanto veía y oía. Estaba enfermo. Recordaba ahora que un ataque de fiebre repentina
me había postrado en cama, que mi familia me había contado cómo en mis crisis de delirio había pedido aire y libertad y cómo me habían mantenido a la fuerza en la cama para impedir que huyese. Eludí vigilancia de mis cuidadores y vagué hasta aquí para ir a dónde no tenía idea. Sin duda me encontraba a una distancia considerable de la ciudad donde vivía, la antigua y célebre ciudad de Carcosa. En ninguna parte se oía ni se veía signo alguno de vida humana. No se veía ascender ninguna columna de humo, ni se escuchaba el ladrido de ningún perro guardián, ni el mugido de ningún ganado, ni gritos de niños jugando. Nada más que ese cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y de terror, debida a mi cerebro trastornado. ¿No estaría acaso delirando nuevamente aquí, lejos de todo auxilio humano? ¿No sería todo eso una ilusión engendrada por mi locura? Llamé a mis mujeres, así dice, llamé a mis mujeres y a mis hijos, tendí mis manos en busca de las suyas, incluso caminé entre las piedras ruinosas y la hierba marchita. Un ruido detrás de mí me hizo volver la cabeza. Un animal salvaje, un lince, se acercaba. Me vino un pensamiento: si caigo aquí en el desierto, si vuelve la fiebre y desfallezco, esta bestia me destrozará la garganta. Salté hacia él gritando. Pasó a un palmo de mí, trotando tranquilamente, y desapareció tras una roca. Un instante después, la cabeza de un hombre parecía brotar de la tierra un poco más lejos. Ascendía por la pendiente más lejana de una colina baja, cuya cresta apenas se distinguía en la llanura. Pronto vi toda su silueta recortada sobre el fondo de nubes grises. Estaba medio desnudo, medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga y andrajosa barba. En una mano llevaba un arco y flechas, en la otra una antorcha llameante con un largo rastro de humo. Caminaba lentamente y con precaución, como si temiera caer en un sepulcro abierto, oculto por la alta hierba. Esta extraña aparición me sorprendió, pero no me causó alarma. Me dirigí hacia él para interceptarlo hasta que lo tuve de frente. Lo abordé con el familiar saludo: que Dios te guarde. No me prestó la menor atención, ni disminuyó su ritmo. Buen extranjero, proseguí, estoy enfermo y perdido. Te ruego me indiques el camino a Carcosa. El hombre entonó un bárbaro canto en una lengua desconocida. Siguió caminando y desapareció. Sobre la rama de un árbol seco, un búho lanzó un siniestro aullido y otro le contestó a lo lejos. Al levantar los ojos, vi a través de una brusca fisura en las nubes a Aldebarán y las Híadas. Todo sugería la noche. El lince, el hombre portando la antorcha de la oscuridad, el lince portando la antorcha, el búho, y sin embargo yo veía incluso las estrellas en ausencia de la oscuridad. Veía, pero evidentemente no podía ser visto ni escuchado. Qué espantoso sortilegio dominaba mi existencia. Me senté al pie de un gran árbol para reflexionar seriamente
sobre lo que más convenía hacer. Ya no tuve dudas de mi locura, pero aún guardaba cierto resquemor acerca de esta convicción. No tenía ya rastro alguno de fiebre. Más aún, experimentaba una sensación de alegría y de fuerza que me eran totalmente desconocidas. Una especie de exaltación física y mental. Todos mis sentidos estaban alerta. El aire me parecía una sustancia pesada y podía oír el silencio. La gruesa raíz del árbol gigante contra el cual yo me apoyaba, abrazaba y oprimía una losa de piedra que emergía parcialmente por el hueco que dejaba otra raíz. Así la piedra se encontraba al abrigo de las inclemencias del tiempo, aunque estaba muy deteriorada. Sus aristas estaban desgastadas, sus ángulos rotos, su superficie completamente desconchada. En la tierra brillaban partículas de mica, vestigios de su desintegración. Indudablemente esta piedra señalaba una sepultura de la cual el árbol había brotado varios siglos antes. Las raíces hambrientas habían saqueado la tumba y aprisionado su lápida. Un brusco soplo de viento barrió las hojas secas y las ramas acumuladas sobre la lápida. Distinguí entonces las letras del bajorrelieve de su inscripción y me incliné a leerlas. Dios del cielo, mi propio nombre, la fecha de mi nacimiento y la fecha de mi muerte. Un rayo de sol iluminó completamente el costado del árbol mientras me ponía de pie de un salto lleno de terror. El sol nacía en el rosado oriente. Yo estaba en pie entre su enorme disco rojo y el árbol, pero no proyectaba sombra alguna sobre el tronco. Un coro de lobos aulladores saludó al alba. Los vi sentados sobre sus cuartos traseros, solos y en grupos, en la cima de los montículos y de los túmulos irregulares que llenaban a medias el desierto panorama que se prolongaba hasta el horizonte. Entonces me di cuenta de que eran las ruinas de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Como colofón, tales son los hechos que comunicó el espíritu de Seibalán Robardín al médico Bayrolles. Vean, sientan qué atmósfera más apropiada para semejante tema. Carcosa murió hace mucho, el hombre todavía mucho más. Ahí estaban las ruinas, pero miren los elementos que ha escogido, son perfectos para mostrar tanta desolación, tanta soledad. A mí me parece un relato muy hermoso, siniestro, y gente como yo, de la edad que yo, ya empieza a sentir ese escalofrío que sintió él, pero airecito frío. Ustedes son jóvenes, inclusive sus comentarios pues han de ser parcos. Nadie tiene algún comentario sobre Carcosa, sobre el hombre de Carcosa, sobre el fantasma de Carcosa. No, es lástima. Pues voy a tupirles, como se dice por allá, de poemas de esta naturaleza, de esta misma naturaleza. Dijo el Cholo Vallejo, el peruano Vallejo, incendiario que cayó a la cárcel y que al salir se largó a París,
y que de París fue a ver a los combatientes de la guerra civil. Era inteligente, era bueno, era de buen corazón, por supuesto que estaba con los republicanos, no con las porquerías de Franco. Bueno, y ahora dicen que se paró varias veces en el filo de las trincheras para ver si recibía un balazo, porque era enormemente desdichado. Pero su compañera, Colette se llamaba, ya se me olvidó su nombre, dice que no era cierto, que simplemente era curioso y quería abarcar más trecho allí donde estaba parado Vallejo. Leí de él que dijo: todos los del taller están muertos, espiritualmente hablando, menos usted. Espiritualmente, la mediocridad, ahí los tienen, teletoneros que se la pasan viendo la tele, y en la tele viendo el clásico Pasecito a la Red y distrayéndose con la nada, y muertos, no viven, simplemente sobreviven. Y otro día a trabajar con el símbolo, ¿cómo se llama el símbolo griego? Dígalo. Sísifo. Eso, Sísifo. Ya le andabas atinando. Bueno, Sísifo. Entonces, después de que dijo: ya están ustedes muertos, se impone el poema, igual que los cangrejos. Aquí lo hemos, bueno, yo lo conozco de memoria, voy a hacer que lo leo, no vaya a aparecer. Igual que los cangrejos heridos. Fíjense ustedes, si le captan el sentido, sabrán que es un poema que cuando lo empieza uno a leer hasta escucha claxons de allá afuera. Cuando uno no ha vivido, cuando uno tiene ilusiones en la juventud de ser esto, aquello, de realizarse, de vivir en suma, de vivir cada día y cada hora de su existencia. Y a la mitad de la vida se da cuenta de que no ha vivido, que ha malgastado su vida y que todos los ideales se han derrumbado porque no ha sido congruente con sus sueños de cuando la juventud, porque acuérdense, como dice el filósofo, la juventud no es cronológica. Hay jóvenes de mucha edad y hay viejos de muy poca edad. Ya viejos, ya totalmente redrojos humanos, y viejos que simplemente viven a cabalidad. Entonces, debe de haber tenido, cuando lo escribió, no el poeta, sino el personaje que describe, unos 50 años, pero se da cuenta de que fracasó en sus más hermosos sueños del espíritu, como hombre de espíritu, como hombre de ideales, y fue un mediocre más. Oigan qué desgarrada forma de decirlo. Igual que los cangrejos heridos que dejan sus propias tenazas sobre la arena, así me desprendo de mis deseos, muerdo y corto mis brazos, podo mis días, me derrumbo, me arruino, estoy a punto de llorar. ¿En dónde me perdí? ¿En qué momento vine a habitar mi casa? Tan parecido a mí, fíjense ustedes, tan parecido a mí que hasta mis hijos me toman por su padre y mi mujer me dice las palabras acostumbradas. Me recojo a pedazos, a trechos en el basurero de la memoria y trato de reconstruirme, de hacerme como mi imagen. Ay,
nada queda. Se me caen de la mano los platos rotos, las patas de las sillas, los calzones usados, los huesos que desenterré y los retratos en que se ven amores y fantasmas. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentre. Soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. Me duele el estómago y el alma y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Cuando un mediocre que desperdició su vida hace un examen de verdadera autocrítica y dice, pues, si yo quería ser y no soy nada y ya pasó el tiempo, tan parecido a mí, pero ya no soy aquel, tan parecido a mí, y acuérdense que el que ha vivido espera la muerte con tranquilidad. En el momento del suceso, sobre todo si es creyente, va a tener mucho miedo de enfrentarse a lo que no se sabe. Pero vivió. Ahora piensen en alguien que desperdició su vida y siente que se va a morir. Ese tiene verdadera angustia más allá del miedo natural de la muerte. Entonces, esto le ocurre al de los cangrejos. Fíjense en el final. Apiádate de mí. ¿A quién le dice? A quien sea, porque él venía a hacer el bien a los demás y no lo hizo. Entonces le dice a cualquiera, apiádate de mí. Quiero pedir perdón antes. Apiádate de mí. Quiero pedir piedad a alguien. Voy a pedir perdón al primero que encuentre. Soy una piedra que rueda porque la noche está inclinada y no se le ve el fin. El derrumbe definitivo de alguien que no ha vivido. Me duele el estómago y el alma. Y todo mi cuerpo está esperando con miedo que una mano bondadosa me eche una sábana encima. Ya no queda nada de él, ya no tiene nada. Así que a vivir no queda más, todavía nada más. Uno. Este es de un poeta que no aprecio, pero aquí hay un trozo de un poema suyo que me convence. Es de León Felipe y pregunta esto: ¿no hay estrellas lejanas? El hombre no camina más allá de sus gusanos. La gallina se come al gusano, yo me como la gallina y mi carne es la vianda del gusano. No hay estrellas lejanas, porque ese circuito es lóbrego, es triste. Fíjense, no hay estrellas lejanas, no hay una trascendencia, no hay un ideal, no somos algo más allá de la simple materia. No hay estrellas lejanas. El hombre no camina más allá de sus gusanos. La gallina se come el gusano, yo me como la gallina y mi carne es vianda del gusano. No hay estrellas lejanas. Y esta belleza de Nezahualcóyotl, pero de veras trascendente y trascendental, pequeñita. ¿Con qué? Debe ser con qué. Con que he de irme, nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo
ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos en pasado? Perdón, en presente. En pasado es vinimos. En presente es venimos. ¿Con qué? Bueno, con que he de irme, o no voy a leer tal cual. ¿Con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Esta es la necesidad de trascendencia que tenemos todos, y sin que sea para nada el mejor poema de Sabines, lo hizo a su propia muerte. Yo, el más amado, el elegido de mi corazón, el solitario, el fuerte porque he representado fielmente el papel del hombre y he ascendido la cuenta biológica desde la dulce infancia irrepetible hasta el cañón del eco de la vejez, donde ya empiezo a gritar mi nombre. Yo tendré que dejar con dolor dejar el mundo, dejar el mundo. Y lo dejó, con todo y que todas las operaciones, por cuestión de sus achaques, se los pagamos con nuestros dineros, porque era priista y el PRI manejaba por aquel entonces nuestros dineros. Con todo y eso, murió, porque es el destino de todos ustedes. Yo me salvo, no sé por qué. Entonces, pero mientras tanto, vámonos a comer. Gracias.